Bienvenidos al Shiur de Tanya de hoy, donde vamos a estudiar el primer capítulo de Tanya. Antes de empezar con el capítulo, quería dar una pequeña introducción, y es que muchas veces la gente dice de que yo no soy muy religioso, soy una buena persona, yo no miento, yo no engaño a nadie, soy honesto, no, pero no necesito yo cumplir con Shabbat, con Kashrut y nada de eso. Entonces, yo pregunto, ¿cumplir con la palabra es algo religioso o es algo que hace una persona derecha? Bueno, es algo que hace una persona derecha. Digo, bueno, si uno prometió cumplir Shabbat y comer kasher y cumplir con todas las mitzvot, tiene que cumplir con su palabra. ¿Sí? Sí. Pero yo nunca prometí nada, me dice. Dice, bueno, entonces que sepas que tu alma antes que nacer prometió, juró cumplir con Torah y mitzvot. Y entonces el cumplir con Torah y mitzvot no es simplemente una cuestión religiosa, es una cuestión de cumplir con la palabra. De que el alma bajó a este mundo luego de haber jurado que va a cumplir con lo que Dios nos manda hacer. El hecho que nos hemos olvidado de eso y no nos recordamos no cambia el hecho que lo hemos asumido. Y de ese juramento hablamos acá, con eso arranca acá en el libro Tanya, citando lo que dice el Talmud sobre ese juramento que hace jurar al alma y después ver las consecuencias de eso. El libro se llama Tanya justamente por la primera palabra, Tanya, que es una palabra aramea que significa estudiamos. Cuando la Gemara, el Talmud, cita una braita, usa el término Tanya. Una braita viene a ser una ley o algo dicho por los mismos sabios cuyas opiniones están documentadas en la Mishnah, pero no fueron incluidos en la Mishnah, sino que están recopiladas en la braita, que vendría a ser un texto auxiliar a la Mishnah. Y hay distintas opiniones y versiones de textos en cuanto a si este dicho es una braita o no es una braita, pero el autor del Tanya, el Rabbi Shneur Zalman, elige la versión que usa la palabra Tanya, y hay distintas explicaciones por qué. Una es porque la palabra Tanya son las mismas letras, está compuesta con las mismas letras que la palabra Eitan. Eitan significa varias cosas, significa viejo, significa fuerte y significa duro. Y eso se refiere a la esencia de la Neshama, a la esencia del alma judía, que es eterna, que es dura, y que es fuerte. Y el Tanya apunta a esa esencia que cada uno de nosotros poseemos para alimentarla y para fortificarla. También la palabra Tanya se compone de las 4 letras que transforman un verbo hebreo en su conjugación, en su tenso de futuro. La Taf, la Nun, la Yud y la Aleph. Por ejemplo, si usamos la palabra caminar, la Lechet, entonces si ponemos una Taf es Teilech, o Teilchu, Neilech, Yeilech, Eilech, ¿sí? Entonces son las letras que transforman una palabra en el tenso, en el tiempo del futuro. Y el Tanya viene a ser una degustación de lo que van a ser las enseñanzas de Torah que el Mashiach nos va a dar, esa dimensión de la Torah, porque hasta ahora, hasta el Hasidut, teníamos acceso a 4 niveles de Torah: Pshat, Remes, Drush y Sod, que viene a ser el Pardes de la Torah. Pshat es la parte literal, Remes es la parte alusiva, Drush la parte homilética, y Sod la parte secreta, la Kabbalah. Y Hasidut viene a ser un 5º nivel, que es la esencia misma de la Torah, que apunta al 5º nivel de la Neshama, que es Yehidah. Hay 4 niveles de la Neshama: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. Hablamos de eso en las primeras clases. Y el Hasidut apunta a Yehidah, a la esencia misma, y Mashiach va a ser la personificación de ese nivel de la Neshama, que va a activar y motivar e inspirar esa esencia de Neshamot Israel. Entonces el Tanya viene a ser una muestra de eso, que por un lado nos da una degustación de cómo va a ser las enseñanzas de Mashiach,
y a su vez nos prepara y prepara al mundo para eso. Tanya también es el nombre de una klipa específica que reina entre Talmidei Jajamim, y el Tanya vino a combatir esa klipa. Es otra explicación que dan porque el Alter Rebbe opta por citar esa versión del texto que usa la palabra Tanya, porque el libro de Tanya viene a combatir la klipa de Tanya. ¿Qué significa la klipa de Tanya? Klipa significa cáscara, y así como la cáscara oculta la fruta, así en el mundo hay actitudes, realidades, situaciones que ocultan la naturaleza divina que la cosa tiene. Y hay distintos tipos de klipot que vienen a ser cáscaras. Y vamos a ver algo de esto más adelante en este mismo capítulo, el primer capítulo de Tanya. Pero la idea es de que el Tanya viene justamente a combatir, a sacar, a pelar esa klipa para revelar la fruta que hay por debajo de la klipa o adentro de la klipa. Ok, luego de esta pequeña introducción arrancamos con el texto Tanya de Sof Peregim Odinidad. Estudiamos al final del tercer capítulo del tratado talmúdico Nidá. Mashbi'im oto tihi tzadik v'al tirasha. Al alma, antes de nacer, antes de bajar a este mundo, antes de entrar al cuerpo, se le hace jurar que sea un tzadik y que no sea un rasha. Que sea una persona justa y que no sea una persona malvada, mala. La segunda parte del juramento, Vafilo kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, aún si todo el mundo te dice que vos sos un tzadik, heyei beneche que rasha, vos considerate como si fueras un rasha. En eso consiste el juramento. También hay que señalar que la palabra mashbi'im, que significa le hace jurar, también se puede entender de la palabra masbi'im, que es saciar con fuerza para poder cumplir con ese juramento. O sea, una cosa también depende de la otra, porque la pregunta es ¿por qué se le hace jurar? Hace jurar para darle la fuerza para poder superar las distintas dificultades que pueden presentarse en la vida, porque cuando alguien jura hacer algo, es un compromiso que le da una fuerza más profunda y más fuerte para poder superar los impedimentos que se le presentan en el camino. Entonces tiene las dos connotaciones, de juramento y también de saciar, de cargar con fuerza. Ok, ahora vamos a analizar ese juramento porque aquí lo que vamos a... Dice que seamos algo, un tzadik. Entonces hay que saber qué es lo que tenemos que ser. ¿Qué significa tzadik? Tzadik se traduce como una persona justa, pero ¿qué es lo que se supone que tenemos que ser? ¿Y qué es lo que se supone que no tenemos que ser? ¿Y qué es lo que se supone que tenemos que considerarnos? ¿No? Entonces vamos a analizar porque este juramento, porque a primera vista hay cosas aquí que no cierran y no se entienden, como vamos a ver enseguida. Hay que entender, dice que tenemos que considerarnos como rasha, pero eso contradice otro texto en el Talmud. La Tnan, estudiamos una Mishnah, la palabra Tnan se usa cuando se cita una Mishnah, a diferencia de Tanya, que se usa cuando se cita una Braita. Entonces, estudiamos una Mishnah de Pirkei Avot, capítulo 2, ahí dice, o sea, que vos no te consideras rasha. Y ahí tenemos una contradicción clara entre dos textos. Por un lado decimos de que le hacen jurar a cada alma que se considera siempre como si fuera rasha. Por otro lado dicen Pirkei Avot que uno no debe considerarse rasha. ¿Y cómo se reconcilia esa contradicción? Y ahora también conceptualmente no se entiende. ¿Qué ganamos con que uno se considera rasha? Vegan, también. Si uno se va a considerar rasha, y el levavo se va a sentir mal, va a estar triste, no va a poder servir a Dios con alegría. Porque si constantemente se considera como mala persona, no va a poder servir a Dios con alegría. Y después hay otra posibilidad contraria. Y uno, si uno no lo toma a pecho y no le molesta que es un rasha, puede llegar a un punto de ligereza donde nada le importa. Va a decir, total,
una mancha más al tigre. Si soy rasha, entonces ¿por qué voy a hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien? Si igual haga lo que haga y todo el mundo me dice que soy tzadik, igual tengo que pensar que soy rasha, entonces ¿para qué hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien? Entonces la pregunta entonces es, ¿qué sentido tiene decirle a uno que siempre tiene que considerarse rasha? Puede o deprimirlo o insensibilizarlo. Alguna de las dos posibilidades. Pero el tema acá es así. La clave es de entender qué significa la palabra tzadik y qué significa la palabra rasha. ¿Sí? Porque hay una aplicación que se usa generalmente, pero después hay otra aplicación de esos términos que nos puede hacer entender todas esas preguntas que acabamos de hacer, más otras preguntas más que va a explicar enseguida. Entonces la introducción al tema es así. Encontramos en la Gemara 5 categorías de personas. La Gemara, el Talmud, divide a la gente en 5 categorías. Tzadik vetovlo, un tzadik que le va bien. Tzadik veralo, un tzadik que le va mal. Rasha vetovlo, un rasha que le va bien. Rasha veralo, un rasha que le va mal. O benoni, y el entremedio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay tzadikim que sufren, tzadikim que no sufren, reshaim que no sufren y benonim? Explica la Gemara. Esa diferencia no es así nomás, sino es una consecuencia de algo. Reshube Gemara, explica la Gemara, tzadik vetovlo, tzadik amur. Un tzadik que le va bien, que no sufre, es un tzadik completo, perfecto. Tzadik veralo, un tzadik que le va mal, tzadik shenog amur, es un tzadik imperfecto. Entonces el sufrimiento viene a expiar sus desperfectos, viene a limpiar su cuenta en este mundo para que pueda recibir toda su recompensa en el otro mundo sin tener esas cuentas pendientes de lo que no hizo bien o lo que hizo mal en este mundo. Entonces eso es como explica la Gemara esas 5 categorías y lo que hay detrás de eso. Uberay mehemne, Pashat Mishpatim, en el Zohar, en Pashat Mishpatim, Piresh explica, tzadik veralo, ¿qué es un tzadik veralo? Shehara shebo kakfuf letov. Ahí dice que tzadik veralo es un tzadik que tiene el mal. ¿Qué significa que tiene el mal? Que domina el mal. Que el mal está subyugado a él. Él lo controla y lo domina totalmente. Gemara Soferket de Brachot, y en la Gemara final del 9º capítulo del Tratado Brachot, dice ahí lo siguiente: Tzadikim Yetzer Tov Shoftan, los tzadikim están juzgados por su Yetzer Tov, por su buena inclinación. Reshaim Yetzer Hara Shoftan, el Yetzer Hara está juzgado por su mala inclinación. Benonim Zeveze Shoftan, los Benonim están juzgados tanto por su buena inclinación como por su mala inclinación. O sea, de que el tzadik es una persona que solamente tiene un instinto al bien frente a cada situación en la vida, solamente tiene la opinión de su instinto positivo. El rasha siempre tiene, digamos, el instinto negativo. El benoni tiene los dos instintos que opinan frente a cada situación y tiene que lidiar entre ellos. Amar Rabba, dijo Rabba, Benoni. Por ejemplo, yo soy un Benoni. Amar le Abaye, entonces le dijo a Abaye, Lo shavik mar chaya l'chol beria, no dejas vida a nadie. O sea, si tú eres nada más que un Benoni, ¿qué dejas para los demás? Que somos todos Reshaim. Y dicen nuestros sabios que los Reshaim aún en vida están considerados muertos. Los tzadikim, aún después de su desaparición física, están considerados vivos. Los reshaim, aún durante su vida, están considerados muertos. Entonces, si tú eres un benoni, nosotros somos todos inferiores a ti, somos reshaim, entonces somos todos muertos. Una explicación. Otra explicación es de que si tú eres nada más que un benoni y no hay tzadikim, el mundo existe en mérito de los tzadikim. Si tú, que eres el más elevado espiritualmente de todos nosotros, entonces, en mérito de quién existe el mundo si no hay tzadikim. ¿Sí? Entonces lo que le dice que no dejas vida para nadie. Ahora vamos a ver. Acá trajo entonces varias explicaciones en cuanto a lo que es un tzadik.
y lo que es un Benoni. Y hoy va a empezar a explicar de qué quiere decir todo esto, porque hay algunas palabras acá de mucha precisión, de que hay que entenderlas para entender qué es realmente un Benoni, qué es realmente un Tzadik. Porque después de todo, este libro está hecho para Benonim, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, que nosotros podemos llegar a ser Benonim. No todos podemos llegar a ser Tzadikim. Entonces, pero eso hay que entender de vuelta, como dijimos antes. Nos hace jurar que si amamos algo, tenemos que saber qué quiere decir ser lo que juramos ser. O sea, qué es lo que asumimos exactamente. Para entender todo esto muy bien, y también entender Mashamar Iyov, lo que dijo Job, que está citado en el tratado Baba Batra, Perek Aleph, el primer capítulo de Baba Batra, dice ahí lo siguiente, que Job, le dijo a Dios, Ribono Shel Olam, amo del universo, Barata Tzadikim, Barata Reshaim, creaste Tzadikim, creaste Reshaim. Entonces, ¿qué querías de la gente? O sea, tú creaste a la gente para que sea como es. Entonces, después no puedes venir con quejas de cómo son. Y hay que entender esto. Como dijo Job semejante cosa, la tzadik v'rasha lo ka'amar. El Talmud dice de que cuando llega un momento de la concepción, el ángel encargado de eso viene y le pregunta a Dios, ¿qué tipo de vida va a vivir esta persona que está por nacer? ¿Va a ser fuerte, débil, inteligente, estúpido, rico, pobre? Porque de acuerdo a su misión y la vida que tiene que vivir, le dan las fuerzas necesarias. Entonces se decide todo, menos si va a ser tzadik o rasha. Es lo único que no se decide de antemano, porque akol b'dei shamayim chutz mirat shamayim. Todo está en manos de Dios, menos temer a Dios. O sea, si uno va a elegir servir a Dios o va a elegir violar las leyes de Dios, eso está en el libre albedrío de cada uno. Entonces, como dijo Iyov a Dios, que creaste tzadikim, creaste reshaim, si el Talmud dice claramente de que se decide todo sobre la vida de uno, menos ese detalle, si va a ser tzadik o va a ser rasha. Entonces, otra vez vemos acá algo que no cierra en cuanto a lo que es tzadik, rasha. Todas estas citas que traen nos hacen ver que aquí hay algo un poco más profundo que va a explicar. Ahora, conceptualmente hay que entender qué es ese nivel de Benoni. Porque por supuesto no podemos decir que es una persona que tiene mitad mitzvot y mitad transgresiones. ¿Por qué? Porque si fuera así, si fuera así, si un Benoni significa una persona que está entre tzadik y rasha, o sea, que tiene mitad mitzvot, mitad averot, ¿cómo pudo Rabá considerarse Benoni? Venoda, y es sabido, de lo pasik pumei migirsa, de que Rabá no paró de estudiar Torah, hasta que inclusive el ángel de la muerte no pudo tener ascendencia sobre él cuando llegó el momento de que falleciera. Porque estaba estudiando Torah constantemente. La Torah se llama Eitz Hayim, el árbol de la vida. Entonces el ángel de la muerte no puede tener ascendencia sobre Rabá, que estaba conectado con la Torah, que es vida. ¿Cómo pudo equivocarse y pensar que él tiene mitad mitzvot y mitad pecados? Decir que era por su humildad no es una respuesta, porque humilde no significa engañarse. Humilde significa reconocer las virtudes que uno tiene y no sentirse arrogante por ello, ¿no? O sea, sentirse humilde por los dones que Dios le dio a uno, que viene con la responsabilidad mayor. Uno que tiene un don tiene la responsabilidad de usarlo. Entonces, humildad significa no atribuirse importancia, que no significa desconocer la realidad. Entonces, Rabá, ¿cómo se va a decir? Se va a considerar Benoni, si Benoni implica mitad mitzvot, mitad averot,
si no es aplicable para nada a Rabba. Quiere decir entonces que Benoni no es mitad mitzvot, mitad averot. Y además, porque en el momento que uno hace pecado, se considera un rasha completo. Si después hace teshuvah, nikra tzadik gamur, ahí se transforma en un tzadik completo. La filo haovela de surcal se debería sufrir, inclusive una persona que transgrede, una liviana transgresión de origen rabínico, mikre rasha, se considera rasha, que de Ita, como dice, Beperek Bet Yevamot, como dice en el segundo capítulo de Yevamot, o Beperek Kama de Nida, en el primer capítulo del tratado Nida. Entonces, aún si transgredió algo de origen rabínico, ¿no? Comió sin nitulat yadayim, por ejemplo, ¿no? Aún una persona que tiene la posibilidad de evitar o prevenir que otro no transgreda y no le dice nada, tiene la posibilidad de rezongarle a otro que está transgrediendo y no lo hace, entonces él también se considera rasha por eso. Como dice en el capítulo 6 de Shavuot, de Masechet Shavuot, entonces, por supuesto, si una persona no cumple con una obligación de la Torah que tiene oportunidad de cumplir, como por ejemplo, cualquiera que tiene posibilidad de estudiar Torah, de no osek y no estudia Torah, Shalav Dashur Azal, que referente a él dicen nuestros Chachamim, que Dvar Hashem Baza, o sea, que avergonzó la palabra de Dios, y karet, que se corte su neshama, o sea, de que eso es un pasuk en Pashat Shlach. Entonces, si uno no cumple una mitzvah de Rabbanan, es un rasha. Por supuesto, si no cumple una mitzvah de Oraita que tiene oportunidad de hacer, ¿sí? Y la mayoría de nosotros es una de las cosas que todos de alguna forma transgreden, que es Bitul Torah, no aprovechar las oportunidades para aprovechar las oportunidades de estudiar. Upshita de Mikra Rashat Feimo ver estudiar Rabbanan. Entonces, uno que no cumple con una obligación de origen bíblico, por supuesto que se considera rasha más que uno que no cumple con una obligación rabínica, o que tiene una obligación rabínica, transgrede una prohibición. Entonces, Imken, si es así, entonces puede que el Benoni no tiene ni siquiera la expresión de Bitul Torah. Y por lo tanto, y por lo tanto es que Rabba se equivocó pensando de sí mismo que era un Benoni. Entonces hasta aquí tenemos claro lo que un Benoni no es. Un Benoni no es una persona que tiene mitad mitzvot, mitad avirot. Ahora vamos a ver lo que sí es. Pero todavía queda por aclarar qué es un tzadik, ¿no? O sea, y también hay gente que sí define Benoni de una manera que ahora vamos a descartarlo también. Y lo que se dice en general, inclusive, no sé, de Benoni, de que uno que tiene mitad mitzvot, mitad avirot, es un Benoni. Lo decimos en general, uno que decimos en general, mitad mitzvot, mitad avirot, es un Benoni, verov siot mikrei tzadik, y si tiene mayoría sus acciones son meritoriosas, es un tzadik. Entonces, como dijimos hasta ahora de que no es así, dijimos de que no es miti, y dijimos de que un tzadik es uno que tiene mayoría mitzvot, se dice acá con mayoría mitzvot, y dijimos antes de que si tiene una sola virá, ya no es un tzadik, ya es un rasha. Entonces, ¿cómo es que el Rambam inclusive dice de que el que tiene mayoría mitzvot, méritos, es un tzadik, y está juzgado por la mayoría de sus acciones? Entonces, como dijimos de que con una avirá uno es un rasha, y acá decimos que si tiene mayoría de sus acciones son meritoriosas, es un tzadik. Dice el Alter Rebbe acá lo siguiente: Hu Shem HaMush'al, es un término prestado, o sea, es una metáfora, que se aplica en cuanto a la recompensa y castigo
porque a uno le juzgan de acuerdo a la mayoría de sus acciones, y se llama tzadik justo en el juicio luego de ganar el juicio. O sea, si uno tiene un juicio sobre un tema y sale inocente, y decimos que salió inocente, y decimos que salió inocente, obviamente no estamos refiriéndonos a toda su conducta, estamos refiriéndonos al tema que está en juicio. Entonces, en ese tema sobre el cual hubo juicio, salió inocente. Eso no significa que él es inocente de cualquier cosa, es inocente de cosa en su vida. Entonces, lo mismo pasa acá, de que decir tzadik, justo, si se aplica en el juicio de su vida en general, ahí se mide de acuerdo a la mayoría de sus acciones, y sale justo en el juicio. Pero eso no significa, eso no es una descripción de cómo es él, como vamos a ver ahora. Avaliñana mitad shem hatoar, pero si hablamos acá de una descripción, o sea, de un nombre descriptivo de la persona, no de su conducta, sino de él mismo, de su condición interior, de cómo es él, no cómo se comporta él, y si queremos entrar a definir e hilar fino entre tzadikim y benonim, entonces ahí, o sea, cuando queremos usar la palabra con precisión y con exactitud, Amru Razal, ahí dijeron nuestros Jajamim, tzadikim yetzer tov shoftan, que los tzadikim solamente están juzgados por su yetzer tov, por su buena inclinación, shenemar v'libi halal bekirbi. Como dice el pasuk en Tilim, dice David Amelech, que mi corazón está hueco, está vacío adentro mío. ¿Qué quiere decir? She'ein lo yetzer hara, que no tenía la mala inclinación, que argó betanit, que lo mató con ayuno. Pero cualquiera que no llegó a este nivel de eliminar su yetzer hara, aunque sus méritos son más que sus pecados, no está para nada en el nivel como para llamarse y considerarse tzadik. Justo. O sea, de que, por ejemplo, si nosotros hablamos de Torah, Torah significa Torah, Mishnah, Gemara, Halakha, todo esto es Torah general. Pero si queremos precisar, tenemos Torah, Nivim y Ketuvim, entonces ahí Torah se refiere a los 5 libros de Hamashah Kumshei Torah. Entonces es un término que podemos usar en forma más genérica o podemos usarlo en forma más precisa. Pues lo mismo acá cuando hablamos de tzadik, podemos usarlo en forma más general, que es una persona justa en el sentido de que gana el juicio de la vida, en el sentido que la mayoría de sus acciones fueron justas y está considerado tzadik en ese sentido, pero cuando queremos usar la palabra en su aplicación más rigurosa, cuando lo usamos para describir a la persona en sí, ¿no? Entonces ahí decimos que un tzadik se refiere a una persona que no tiene yetzer hara, no tiene mala inclinación. Por eso dijeron nuestros sabios, Dios vio que los tzadikim van a ser pocos en proporción al resto de la población, agarró y las plantó en cada generación, o como Shekatuv y como está escrito, el tzadik es el fundamento del mundo. Entonces, como dijimos antes, siendo que el mundo subsiste en mérito de los tzadikim, entonces tiene que haber tzadikim constantemente, en cuyo mérito el mundo va a subsistir. Entonces, por eso Dios dispersó los tzadikim para que haya en cada generación. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Lo que vimos hasta ahora entonces es que un tzadik es una persona que ni tiene yetzer hara, no solamente que no hace nada malo, sino que ni tiene ganas de hacer nada malo. Entonces, ¿qué es el Benoni entonces? Benoni es una persona que está entre tzadik y rasha, y eso es lo que va a explicar a lo largo de Tanya, y simplemente les doy la respuesta ahora para que puedan seguir el hilo y entender dónde apunta todo esto, que es bastante extenso. Entonces, el punto que va a explicar es de que el Benoni es uno que está entre el tzadik y el rasha, en el sentido de que no que tiene mitad mitzvot, mitad avirot, sino que el tzadik no tiene ganas de hacer el mal. El rasha tiene ganas de hacer el mal y hace el mal, ¿no? Como me hace recordar la historia que viene un chico a casa de la escuela y dice: mamá, hoy la maestra
me quiso rezongar 5 veces, me quiso gritar. Dice, ¿cómo sabes de que 5 veces te quiso gritar? Dice, porque 5 veces me gritó. O sea, el Rasha tiene ganas de hacer el mal y hace el mal. El Benoni tiene las mismas ganas que el Rasha, pero controla su instinto. O sea, en su comportamiento es como un tzadik. En sus ganas es como el Rasha. Entonces, ese es el punto acá, toda la cosa. Que no todos podemos llegar a eliminar el deseo de hacer el mal. Todos podemos llegar a dominar el instinto de hacer el mal. O sea, podemos tener ganas de pensar, decir o hacer algo que no deberíamos. Ganas podemos tener como el Rasha. Por eso dice el juramento, de que aún si todo el mundo dice que sos un tzadik, vos considerás que sos un Rasha en el sentido del potencial instinto de hacer el mal, ¿no? Pero ser tzadik en el comportamiento, o sea, dominar tus pensamientos, palabras y acción para pensar, hablar y hacer lo que Hashem quiere, independientemente del instinto que uno puede tener o el deseo que uno puede tener de hacer lo contrario. Por eso Rabá pudo considerarse Benoni, por más que no tuvo ni una vera, no quiso atribuirse a sí mismo el estatus de haber erradicado su Yetzer Hara. O sea, él entendió de que siempre lo tenía bajo control o reprimido, pero no de que lo había eliminado. Ahí sí podía Rabá pensar eso, o sea, porque no contradecía el hecho de sus acciones. Sus acciones fueron todos como Dios manda, pero no necesariamente implica que no tiene potencial de querer hacer algo malo. Después Tanya va a explicar, si hay gente que nunca va a llegar a ser tzadikim, ¿para qué todo el esfuerzo? Y va a explicar más adelante de que Dios quiere 2 tipos de servicio de nosotros. Por un lado, creó gente perfecta, tzadikim, cuya tarea en la vida es mantener la perfección, ser perfectos, y por otro lado creó al resto de nosotros que tenemos que luchar constantemente contra nuestros desperfectos para hacer lo que Dios quiere, y a Dios le da placer esas 2 situaciones, los que mantienen su perfección y los que luchan contra todas las dificultades y todos los instintos y deseos que tienen constantemente sin erradicar. O sea, el objetivo no es erradicarlos, el objetivo es controlarlos. Y entonces eso es todo el desarrollo que nos va a enseñar la Tanya, y es algo aplicable a todos nosotros. O sea, todos nosotros, la mayoría de nosotros, si no somos tzadikim, tenemos el instinto al mal y tenemos la posibilidad de lidiar con eso, aún sin eliminarlo, pero no nos juzgan por no eliminar el mal, porque eso no está en nuestro poder. Sí nos juzgan por controlar nuestro comportamiento independientemente del instinto mal que tenemos. Entonces el punto básico acá es así, de que el tzadik describe como uno es, el Benoni describe como, o sea, también como uno es, pero describe más bien su comportamiento. Que la palabra tzadik puede describir el comportamiento de uno o puede describir la condición interior de uno. Eso es el punto acá. Entonces, si hablamos de Shem HaToar, usar la palabra tzadik para describir la condición interior de uno, dice la Gemara, que tzadikim, Yetzer Tov Shoftam, los tzadikim solamente tienen interiormente la voz de su Yetzer Tov. El Benoni tiene la voz del Yetzer Tov y el Yetzer Hara, pero en la práctica domina su instinto. Eso es lo que viene a hacer. Y eso es lo que va a explicar, eso es lo que va a desarrollar. Les digo, digamos, el punto del planteo para que tengan un hilo conductor y entiendan dónde apunta todo esto. Y después explica más adelante en la Tanya, una persona va a decir, si yo nunca puedo llegar a ser tzadik, entonces ¿para qué hago todo este esfuerzo? Y explica por qué, de que no están así, de que al contrario, de que Hashem quiere. O sea, hay 2 tipos de objetivos que Hashem quiere en el mundo. Quiere que haya gente perfecta que mantenga su perfección, y quiere gente imperfecta que se perfecciona constantemente y lucha contra sus desperfectos. O sea que son 2 objetivos diferentes. Los objetivos por los cuales creó los tzadikim y los objetivos por los cuales creó el resto de nosotros. Hasta aquí fue solamente la introducción al tema, descartando
y explicando por qué, por qué vamos a buscar una nueva definición de la palabra Benoni o una definición más exacta de la palabra Benoni, que no es lo que comúnmente la gente tiende a pensar, y cómo llegar a ser un Benoni, en definitiva, porque es eso lo que está al alcance de todos nosotros, llegar a ser eso, y con eso cumplimos el juramento que menciono al principio, y con eso explica qué significa ser tzadik, y qué significa creer que uno es un rasha, ¿no? Y todo eso va a ir desarrollando ahora. Si hay alguna pregunta, vamos a ver. Tania, a ver, las preguntas. Entonces, la verdadera apreciación de tzadik solamente la puede ver Hashem, ya que es el que juzga, conoce el balance entre actos buenos y no buenos. Sí, definitivamente. Así dice el Rambam, inclusive, que uno siempre tiene que considerarse mitad mitzvot, mitad avirot, el mundo entero, mitad mitzvot, mitad avirot, y con una sola buena acción, una sola buena palabra, un solo buen pensamiento puede sobrepesar la balanza para bien. Y dice el Rambam, uno puede hacer el cálculo, pensar que está más por un lado que por el otro, y dice que el único que puede hacer ese cálculo es Dios mismo, porque solamente Hashem puede juzgar. Hay cosas que nosotros pensamos que es importante y no es, pensamos que no es importante y sí es, y el que hace ese cálculo es Dios. Tania lo puede estudiar incluso aquellos que no estudiaron Humash, sí, ¿por qué no? Al contrario, al estudiar Tania eso da más incentivo que uno estudie y que entienda la Torah con otra profundidad. Rami en el Chot Shuvah define tzadikim binanim, pero lo hace de acuerdo a la escala de méritos. El Chot Shuvah capítulo 2, muy bien, porque ahí está hablando en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a Schar Onesh, en cuanto a la recompensa y castigo, eso depende de la mayoría de las acciones, si son mitzvot o son averot. Si Hashem decreta que nosotros hagamos algo, o quizás no queremos, y que quizás para nosotros no es bueno, sí, a veces Hashem puede imponernos que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad también, ¿sí? Podemos pasarse el Zohar como fuente, es tzadik o no. Si Hashem nos obliga a hacer algo, generalmente, bueno, es una buena pregunta. Encontramos en cuanto al Chet Tzadat, de que Hashem obligó a Adam a comer del árbol, ¿no? Porque quiso que haga teshuvah, pero ese es otro tema. El punto acá creo, de que, y todo el desarrollo en el Tanya, es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que se espera de nosotros y no tanto el juicio final. El juicio final está en manos de Hashem. La pregunta acá es qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que uno tiene que aspirar. Si uno puede aspirar a ser perfecto o si uno tiene que aspirar a luchar constantemente contra sus desperfectos y contra sus instintos. Ok, seguimos ahora con el desarrollo del concepto. Ach biur ha'inyan, pero la explicación del tema es así. Al pi ma shekatav harachav zal, b'shar ha'kedusha, según lo que explicó Reb Chaim Vital, que fue uno de los alumnos destacados de la Arizal, y quien anotó las enseñanzas de la Arizal, entonces él ahí escribe en Shar ha'kedusha, u'be'etz chaim shar nun perek bet, y también encontramos este concepto en las enseñanzas de la Arizal, en el Eitz Chaim, portón 50, capítulo 2, que dice ahí, L'chol ish Israel, que a cada judío, echad tzadik vechad rasha, tanto un tzadik como un rasha, yesh shtei neshamot, tiene dos almas. Acá es el fundamento de todo el libro del Tanya, básicamente. De que cada uno de nosotros tenemos dos almas. Dichtiv, como está escrito, un neshamot ani asiti, es un pasuk en Iyov, donde Dios dice, hice almas. Entonces no solamente significa muchas almas y cada uno tiene un alma, sino que cada uno tiene dos almas. ¿Qué son estas dos almas? Shein shtei nefashot, que son dos deseos, dos instintos. Nefesh achat mitzad ha'klipa v'sitra achra. Hay un instinto que viene de lo que se llama klipa, que son las cáscaras, v'sitra achra, y el otro lado. Eso se refiere a todo aquello que niega o oculta la presencia de Hashem.
como la cáscara que tapa la fruta y a veces impide el acceso a la fruta, así también hay cosas en el mundo que ocultan la presencia de Hashem. Y eso se llama klipot, cáscaras, actitudes, acciones, que son klipot, son realidades o percepciones de realidad que ocultan la esencia, la verdad de las cosas. Vesitrachra es un término que significa el otro lado. El otro lado es todo aquello que no está del lado de Kedushá, de santidad. Entonces, un alma que tenemos viene de ahí, de las klipot y de los sitrachra, y esa alma se manifiesta en la sangre del hombre para vitalizar al cuerpo. O que dichtiv, y como está escrito el pasuk en la Torah, que nefesh habasar badamhi, el alma de la carne está en la sangre. O sea, está prohibido para nosotros comer sangre. Y la Torah dice que nefesh habasar badamhi, que el alma de la carne está en la sangre. O sea, de que ahí vemos la fuente primaria de que el alma animal, o sea, el alma natural, la vitalidad está en la sangre. Y como vemos efectivamente, si se saca la sangre de un cuerpo, el cuerpo deja de vivir. Y de esa alma animal, de esa alma, digamos, vital, llamémosle, de ahí provienen todas las malas características que vienen de los 4 elementos. O sea, según las enseñanzas cabalísticas, el mundo se compone de 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Y eso tiene también sus manifestaciones a nivel espiritual, y es lo que va a explicar acá. O sea, de que si todo está compuesto de estos 4 elementos, con mayor o menor proporción de cada uno de los elementos, lo mismo pasa a nivel espiritual. Por ejemplo, Dahainu, Kas vegava, el enojo y el orgullo, la arrogancia, Misod haesh, viene del elemento de fuego, Sheneg balamala, siempre va hacia arriba. Entonces, así como el fuego siempre va hacia arriba, así el enojo y la arrogancia es algo que es una manifestación de uno que se eleva, no eleva espiritualmente, sino orgullosamente. Betavatan tanugim, y el placer o el deseo por los placeres, misod hamayim, viene del elemento de agua. Que hamayim atzmichim kol minei tanug, porque el agua hace crecer todo tipo de placer. En general, decimos que algo es placentero, decimos que es jugoso, y si algo no es placentero, decimos que es muy seco. ¿No? Entonces, el elemento de agua es ese instinto que uno tiene buscando placeres. De Holelut es la burla. Holelut es frivolidad. Litzanut, la burla. Itparut, vangloriarse. Vedvarim betelim, y palabras vanas. Misol haruach, viene del elemento de aire, de viento, que no tiene sustancia. Entonces hay gente que le gusta pasar el tiempo hablando palabras y haciendo nada, y eso viene del instinto viento que uno tiene, o sea, que no tiene sustancia, hace ruido pero no tiene sustancia. Viatzvut, misol ha'afar. Y la tristeza y la pereza y la tristeza, atzlut es pereza, atzvut es tristeza, misod hafar, del elemento de tierra. Así como la tierra no se mueve por sí misma, uno que tiene un fuerte componente de tierra en su alma, tierra espiritual, eso se expresa en pereza y en tristeza. Entonces, todo esto viene del alma vital. O sea, el alma vital tiene su instinto, su composición, y eso es lo que hace que uno sea más predispuesto a enojarse, más predispuesto a buscar placeres, más predispuesto a hacer nada, a hacer zapping con la vida, o más predispuesto a la depresión o a reganería.
וגם מיתות טובות שבטבע כל ישראל, también las buenas características que hay en la naturaleza de cada yehudi, בתולדותם, en su naturaleza, como por ejemplo, רחמנות וגמילות חסדים, ser misericordioso y ser generoso, estas son características de un yehudi. Dice el Talmud, de que hay tres características que tienen los integrantes del pueblo judío, que son Rahmanim, Baishanim y Gomlei Hasadim, que son misericordiosos, que son que tienen vergüenza y que son generosos. Entonces eso también viene del alma animal, eso no es algo, digamos, del alma, eso es ahora vamos a ver. Que Israel no es de clipa, porque en el pueblo de Israel, esa alma de clipa, esa alma de cáscara, es mi clipat noga. Eso viene de la cáscara translúcida. Sheyesh ba gam kentov, que tiene una mezcla de bien y mal. Vehi misod eitzada tov vera. Eso es, digamos, el secreto del árbol de conocimiento de bien y mal. O sea, eso de ahí vienen las almas de clipa, las almas de cáscara. El alma vital del Yehudi vienen de esa energía que es una mezcla de bien y mal. O sea, generalmente tenemos en el mundo tres tipos de sustancias: transparente, opaco y translúcido. Y eso representa también a nivel espiritual. Están aquellas cosas que manifiestan la presencia de Hashem. Cualquier mitzvah que uno hace vendría a ser algo transparente que manifiesta la voluntad de Hashem. Están aquellas cosas que obstruyen, las llamaríamos opacas. Y después está lo que es translúcido, que es una mezcla de opacar y traslucir, o sea, de que la luz pasa, pero no totalmente. Y de hecho se explica que estas cosas pueden transformarse en transparentes o en opacos, de acuerdo a cómo los utiliza. Pero la idea acá es de que el alma animal que el Yehudi tiene no es algo de por sí irredimible, o sea, es algo animal, es una cáscara, pero la cáscara translúcida, o sea, de que no permite ver con claridad, pero permite ver, o sea, pasar algo de luz, y de hecho puede transformarse en transparente. O sea, porque de hecho, en cambio, las almas de las naciones del mundo, esas son de las otras cáscaras impuras, que no tienen nada de bien. Como dice Netz Chaim, portón 49, capítulo 3, ¿qué dice ahí? Todo bien que hacen las naciones del mundo, lo hacen para sí mismo, lo hacen para su beneficio, lo hacen para tener algo a cambio, lo hacen porque su propia sensibilidad, o que ditabli Gemara el pasuk v'chesed lomim chatat, y como dice la Gemara sobre el pasuk v'chesed lomim chatat, en la Gemara es en Bava Batra, página 10, folio B, sobre el pasuk que dice en Mishle, en Proverbios 14:34, que dice v'chesed lomim chatat, que como explica la Gemara, shekol tzedakah v'chesed shomot ha'olam osim enan el yityaher. Toda la justicia, todo el bien que hacen las naciones del mundo es para vanagloriarse, o sea, es para sentirse ellos bien. Ese es un tema que da para hablar, se explica de que lo que hablamos acá es lo que pasa generalmente. Se explica en otros lados de Hasidut de que también hay entre los Goyim, Hasidei Umot Haolam, están los justos entre las naciones, cuyo alma animal es también de la cáscara translúcida, de que es de esa alma animal que el Yehudi tiene también. Pero no es común, o sea, de que son las excepciones. Generalmente no es así. Generalmente cada uno piensa en sí mismo, piensa en su propio bienestar, piensa en sí, y eso es la shashlos tupotat meyot, o sea, eso es hacer las cosas sin ninguna permeabilidad hacia lo divino, hacia la voluntad de Hashem, solo pensando en sí mismo, hasta que sirve a Dios también, porque le sirve a uno, porque uno quiere tener recompensa, porque uno quiere ser considerada buena persona, pero no algo que le viene de su instinto por el bien en sí. O sea, hace el bien porque le conviene, también por su conciencia, pero todo girando alrededor de su beneficio, más tangible o más abstracto
instinto, pero pensando en sí mismo en definitiva. A diferencia del alma animal que tiene el Yehudi. Si pensamos en alma animal, es quizás interesante pensar que hay distintos tipos de animales. Hay ovejas, hay lobos, hay perros, hay pájaros, o sea, cada uno tiene más, o sea, son animales, responden a su instinto, pero tienen instintos diferentes. La oveja no tiene instinto a matar, el león tiene instinto a matar. El león no es malo porque tenga ese instinto, es simplemente su instinto. Y la oveja no es buena por tener ese instinto, simplemente su instinto. Lo estamos haciendo es describiendo su instinto. O sea, de que la oveja es un animal y su instinto es con determinadas características. El león es un animal que tiene instintos con otras características. Y eso es lo que estamos describiendo acá, que el alma vital, el alma animal que el Yehudi tiene es como la oveja. O sea, usando este ejemplo, o sea, de que tiene cierta bondad natural, a diferencia del instinto animal de otras naciones, de que ahí es de otra agresividad y con otras características. Obviamente puede haber algún león manso, puede haber, pero no es natural. Puede haber alguna oveja agresiva, puede ser, pero no es natural, no es común, es una excepción. De hecho, hay una anécdota que cuando el Alter Rebbe estaba en la cárcel en Rusia, que lo habían encarcelado, ahí en algún momento lo entrevistaron y le interrogaron sobre el contenido del libro de Tanya y le preguntaron sobre este aspecto, o sea, cómo dice que los goyim no tienen nada de bien. Y el Alter Rebbe sonrió, y hay distintas explicaciones por qué sonrió. Una es, como el Alter Rebbe les decía, les expliqué bien y convincentemente todas las preguntas que hicieron, quieren que les convenza de eso también. O sea, como sonrió, lo dejaron pasar. El Rebbe explicó una vez que el Alter Rebbe sonrió como para lo que se llama Hamtakat HaGvurot, o sea, suavizar la situación. O sea, al sonreír, lo dejaron pasar en vez de entrar a una discusión, a una polémica. Bueno, pero concretamente, ¿qué tenemos hasta acá en claro? De que hasta aquí habló diciendo de que cada uno, para explicar qué es el Benoni, que cada uno tiene dos almas. Por un lado tiene el alma vital, el alma animal, de donde viene el instinto del hombre y las características del hombre y también las cosas buenas que hace por naturaleza también es de ese animal, porque es un animal, digamos, tranquilo, ¿no? Y después el segundo capítulo va a explicar lo que es el otro alma, que es el alma divina, y después va a seguir describiendo sus distintas composiciones y funciones, y después esa lucha que hay entre dos almas, y qué nos aporta saber de que tenemos dos almas, y cómo nos ayuda a entender las cosas y resolver y superar y manejarlas. Y bueno, eso vamos a ir viendo, desarrollándose por los siguientes capítulos que vamos a estudiar en Mirze Hashem. Vamos a ver las preguntas que hay acá. Los Bnei Noach también lo hacen porque les conviene, porque se les llama justos entre las naciones. Bueno, no se llaman tzadikim, se llaman Hasidei Umot Haolam, y se explica de que ellos tienen libre albedrío, y cuando lo hacen, los que viven de acuerdo a Shevet Bnei Noach se llama Hasidei Umot Haolam, pero no son la mayoría, son la excepción, no es natural en ellos, es una decisión que toman, ¿no? Cuando hablamos de instinto natural, el Yehudi por naturaleza, o sea, si uno mira las cárceles en general, el Talmud dice, Rov Ganve Israel, la mayoría de Ganavim, de ladrones son judíos, pero la mayoría de asaltantes no son judíos, o sea, que el judío no tiene esa agresividad naturalmente como tienen otras naciones. El alma animal de la Sitra Achra es la misma alma básica que trata Ramchal Derech Hashem, que se une al alma Kodesh, que sopla Hashem dentro del cuerpo. No sé, tendría que mirarlo de vuelta y ver más detalles como lo... El animal de la Sitra Achra es la misma alma básica que trata Ramchal Derech Hashem, que se une al alma Kodesh, que sopla Hashem dentro del cuerpo. Puede ser, o sea, de que hay... Vamos a ver el segundo capítulo, el segundo capítulo de Tanya, a ver cómo describe el alma divina, y después vamos a ver tener más elementos para pensar, pero por lo que veo, lo que escribís y describís, parece que habla lo mismo.